enloquecida con mi querer. Sueño del alma que a veces muere sin florecer. Sueño del alma que a veces muere sin florecer. Muy buenos días desde Foco Oscuro. Empezamos el programa de hoy, 1 de febrero del año 2023, con el recuerdo de Jorge Cafrune, porque hoy hace exactamente 55 años que nos abandonó Jorge Cafrune. Lo que no está muy claro es cómo nos abandonó. Sí, en parte está claro porque fue atropellado, lo que pasa es que no está muy claro si detrás de este atropello hubo alguien implicado o no hubo nadie. Parece ser que podía estar detrás de él, de este atropello, un tal López Rega, que este era una persona que fue ministro con los Perones y parecía ser que cuando tenía mucho poder sobre Isabel Perón y que había fundado la AAA y que bueno, pues como Cafrune un poco le incomodaba, pues parece ser, él estaba haciendo un viaje además con la tierra de donde habían enterrado a San Martín, y iba desde Buenos Aires al sitio donde él había nacido, me parece, a Yapeyú, y bueno, fue arrollado por una camioneta, luego no apareció el conductor, bueno, todo fue un poco bastante extraño. Bueno, y hablando de Cafrune, también Cafrune, que dijimos que cantaba Atahualpa Yupanqui, también tengo que pedir muchas disculpas, porque ayer, cuando se me metió Marlene Dietrich en la boca, como que había sido la que habían promovido a Atahualpa Yupanqui, aunque dije en un momento Edith Piaf, pero luego dije Marlene Dietrich, y no, fue Edith Piaf. Muy grande que era, muy grande. Bueno, pues seguimos un poco con la misión nuestra. Bueno, y vamos a seguir un poco comentando que la canción que ha cantado Cafrune, que hemos puesto, fue una canción que cantó en la televisión española y que la presentó Rafael Acarrá, y que bueno, que luego cantó, después de esa canción, cantó Vientos del Pueblo. Bueno, y por aquí tengo yo también de Vientos del Pueblo, pues una versión de Los Lobos, miren, de los años, es del 72. Y si fíjense, de la época en que los peluqueros se morían de hambre, sobre todo los de caballeros. Bueno, y vamos a seguir un poco con nuestras efemérides, con otro fallecimiento, en este caso más truculento todavía. Fue el de Denny Pearl, que fue un periodista que estaba en Pakistán y un musulmán pues lo decapita. Parece ser que había sido secuestrado el 23 de enero y luego apareció el vídeo con su decapitación. Bueno, todo muy fuerte, las cosas como son. Bueno, esto ocurrió en el año 2002. Bueno, seguimos con acontecimientos. En 1820 se produce la primera batalla de Cepeda, que bueno, parece ser que el ejército federal vence al unitario en Argentina. Bueno, pues historias. Y luego en 1881 seguimos con acontecimientos. En el periódico en Barcelona se publica La Vanguardia. El periódico La Vanguardia en Barcelona por primera vez. Luego en 1900 tiene lugar la primera exposición de Picasso en la taberna modernista del Quatre Gats en Barcelona. Hace una muestra de dibujos. Luego en 1918 tiene lugar la celebración en esta fecha del calendario en la Unión Soviética, después de la revolución bolchevique. Después pues se pasaron del 1 al 13 de febrero, del 1 se pasó al 13 de febrero, sin intermediario de los otros días. Se pasó del 31 del 1 al 14 del 2, exactamente. Luego, en 1941, en España se funda la Renfe, Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles, por una ley de 24 del 1 de 1941. Bueno, luego se acabará disolviendo el 31 de diciembre del 2004, convertir en diferentes empresas. Luego en 1942 tiene lugar, se pone el gobierno a Quisling, que es en Noruega. Bueno, pues el comisario del rey para Noruega lo nombra primer ministro. Bueno, pues fue un primer ministro títere de los alemanes que acabó siendo fusilado el 24 de octubre de 45. Parece ser que utilizaban el término Quisling como traidor un poco. Luego en 1942 tiene lugar la primera emisión de La Voz de América. Es una emisora que pusieron los americanos, los estadounidenses en circulación, pues un poco para transmitir un poco dentro del eje, de las fuerzas, de las potencias del eje, y mandarles información. Y luego se continuó la Guerra Fría. Entonces lo que hacían los gobiernos de la Guerra Fría era hacían que la radio no sonara, se interrumpía la radio. Cuando la ponían esa emisora, pues había interferencias.
Bueno, pues seguimos en 1946 con el nombramiento de Trygve Lie como primer secretario general de la ONU. Este era un noruego. En 1968 ahí ocurre un hecho muy, sobre todo muy visual, porque matan a el jefe de policía subvietnamita, el general Nguyen Ngoc Loan, asesina a un prisionero norvietnamita delante de las cámaras. Es una imagen muy impactante, prefiero casi no ponerla, las cosas como son. En 1979 llega Khomeini a Irán, que entonces eso precipita a la revolución iraní y al final el Shah se tendrá que exiliar. En 2003 entra en vigor el Tratado de Niza, por lo que se conceden más poderes legislativos al Parlamento y se controla un poquito más el Consejo Europeo. En 2003 tiene lugar el accidente de Columbo, el transbordador espacial Columbia estalla al volver a la Tierra y mueren sus 7 tripulantes. En 2012 en Egipto tiene lugar unos incidentes en un partido de fútbol que dejan 74 muertos. Tragedia de Port Said, como se conoce. Luego en 2021 hay un golpe de Estado en Birmania. Bueno, que el jefe de las Fuerzas Armadas, Min Aung Hlaing, pues hace un golpe de Estado, Luego empezamos con nacimientos de personas ilustres, empezamos con Luis August Blanqui, que nace en 1805, que fue un revolucionario socialista, que sobre todo lo que preconizaba era la toma del poder violentamente. Bueno, pues estuvo en la cárcel saliendo y entrando, pues prácticamente creaba una serie de sociedades, la sociedad de la familia, la sociedad republicana central, bueno, pues era un poco, se utilizaba blanquista como los que querían llegar al poder demasiado pronto, sin formar bien un partido. Luego seguimos por nacimiento. En 1894 nace John Ford, el famoso director de cine. Bueno, él participó estuvo en la Segunda Guerra Mundial, en la batalla de Midway fue herido y hace un documental sobre la batalla de Midway que gana el Oscar al documental largo en 1943. Y luego en el 42, en el 43 lo gana con un documental corto que se llama El 7 de diciembre, que supongo que tendrá que ver con el bombardeo de Pearl Harbor. Y luego pues consiguió Oscar por El Delator, fue nominado el Oscar al director, fue nominada a la mejor película, pero solo consiguió el Oscar al director. Por Las uvas de la ira también consiguió el Oscar como al director, como Qué verde era mi valle y El hombre tranquilo. Y por la diligencia solo consiguió la nominación, pero también es muy famosa, pues quién no se acuerda. Un gran director. Y luego también otro gran cineasta, Clark Gable, nació en 1901, el 1 de febrero, pues nació en Cádiz, pero un Cádiz que está en Ohio, no un Cádiz que está en España. Bueno, pues empezó con Sucedió una noche y luego hizo El motín del Monte, que fue nominado también, y sobre todo es famoso pues por Lo que el viento se llevó. Parece ser que la última frase ha pasado la historia del cine, lo de francamente querida, me importa un bledo, pone en Wikipedia, pero yo he mirado un poco un vídeo y pone francamente querida, eso no me importa, queda un poquito más fino. Es verdad que la expresión inglesa es frankly my dear, I don't give a damn, o sea, no daría pues un comino o algo así, o sea, lo de un importa un bledo suena un poco feo, entonces yo creo que francamente querida, eso no me importa, queda bastante mejor traducido. Y bueno, y también al final poco antes de morirse, pues hizo Vidas rebeldes, y bueno, pues el rodaje concluyó el 4 de noviembre de 1960 y él se murió el 1 de febrero de 1961. Pues igual vamos a ver un poco. Bueno, a ver, Juan, si ha acertado con la fecha, porque igual es lo que hace morirse más que... Bueno, pues vamos a ver. No, se estrenó el 1 de febrero de 1961, él se murió 12 días. Concluyó el 4 de noviembre el rodaje y 12 días antes de la muerte de Clark Gable. Y luego se estrenó el 1 de febrero de 1961, o sea, el día que cumplía 60 años, que hubiera cumplido 60 años. Pues ya es casualidad, por eso me he liado. Bueno, pues vamos un poco a seguir con nacimientos ilustres. El de Hernando Avilés, pues es este señor que van a escuchar ustedes ahora. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Tú me dices bon. Fundador y primera voz de Los Panchos. Qué grandes eran Los Panchos.
El bolero, que yo no sabía, el bolero se puso muy de moda en todo el mundo. Una época, las cosas como son. Pues nada, pues nació en el año 1914, un 1 de febrero. Bueno, como José Luis San Pedro nació en el año 1917, pues fue un economista, allí estaba en la Complutense dando clases, yo nunca le fui a ver. Y bueno, abogó por una economía más humana, pues en economía escribe Conciencia de su desarrollo, El mercado y nosotros, El mercado y la globalización. Luego hace novelas, El río que nos lleva, que se hizo una película, y también La sonrisa etrusca, que también se hizo una película, pero esta la hicieron los estadounidenses, una adaptación con actores famosos, pues creo que Patricia Arquette estaba, entre otros. Bueno, pues siguiendo con nacimientos, en 1931 nace Boris Yeltsin, pues Boris Yeltsin, que fue presidente de la Federación Rusa. Pues era alguien que iba un poco, cuando estaba la perestroika, iba más rápido que Gorbachev un poco, y luego cuando el golpe de Estado de 1991 en Rusia, cuando más que golpe, intento de golpe, o golpe fracasado, mejor dicho casi, pues él se puso allí delante del Parlamento a defenderlo, y aquí tenemos una foto. Lo que pasa es que luego, en octubre del 93, pues tuvo unos problemas con el Parlamento. Y de defenderlo, pues se mandó los tanques a que lo dejara nuevecito el Parlamento. Esa es la que montó. Bueno, pues hubo un conflicto de intereses de poderes y bueno, pues a este le sustituyó Putin, que todavía le gustan más los tanques que a este. Bueno, pues en 1937 nace Don Everly. ¿Y quién es Don Everly? Pues el que nos canta esta canción. Pues sí, cantante de los Everly Brothers. Esos Everly Brothers, pues con Isaac Don, y junto con su hermano, pues Philip, que le llamaban Phil, pues formaron los Everly Brothers, que se hicieron famosos con esta canción, con este lanzamiento. Bye, bye. Bueno, y si continuando con nuestras efemérides, pues vamos con Mariano Peña, que nació en 1960, pues bueno, pues si han visto Aida, pues es Mauricio Colmenero, el actor. Tampoco ha hecho, luego salió en Daniel el Travieso, pero sobre todo es conocido por Mauricio Colmenero. Homófobo, fascista, de todo, lo tenía todo, lo hacía muy bien, las cosas como son. Esto no era así, pero lo hacía muy bien. En 1974 nace David Meca, campeón del Mundial de Natación en grandes distancias, consiguió el oro en 2000 en 10 kilómetros y en el 2005 en 25 kilómetros. Se fugó de Alcatraz, bueno, hizo el recorrido de la isla de Alcatraz, parece ser que con grilletes y todo, bueno, y también cruzó el estrecho de Gibraltar, hizo un récord del cruce del estrecho de Gibraltar. En 1981 nace Pablo Casado, ¿se acuerdan de él? Pues sí, fue presidente del PP, un poquito olvidado, del 2018 al 2022. Y el 23 de febrero pues hizo de su discurso de despedida, tenía que hacer que criticar a la oposición y se despidió. Bueno, pues el 2 de abril se eligió a Núñez Feijóo como nuevo presidente del partido. En 1462 nace Johannes Trithenius. ¿Quién es este? Pues este fue un criptógrafo y un esteganógrafo, pues fue el creador pues de este código, que es un código que si quieren decir un nombre, pues tabula recta, pues en vez de tabula, pues escribirían TBDX o F, pues se coge, este es el código, se empieza, la T es la primera letra, esa se deja como está, por ejemplo la A, pues la A se pone la segunda letra de la lista que empieza por la A. La tercera letra es la B, pues se coge la B y la tercera letra de la B, esta. La cuarta es la U, pues se coge la cuarta letra de la U y de la X. Y aquí tenemos T, B, D, X o F, tábula. Mi nombre, Yello, para los que me conocen, pues sería Ifar. Pues bueno, si me quieren llamar Ifar, pues me pueden llamar Ifar si quieren. Bueno, pues seguimos con las efemérides de personajes ya igual menos famosos, pero igual también interesantes, porque este Trithenius, cuidado que no era interesante, las cosas como son. Trithemius, Johannes Trithemius, nació en 1462 en Alemania. Seguimos con Alessandro Marcelo, que fue un compositor. Bueno, pues su obra más conocida tal vez es Concierto para voz en re menor. Francisco María Veracini nació en 1690, también fue un compositor, famoso por sus sonatas para violín. Joan Anger fue otro compositor, pues hizo sinfonías también, pues estamos con compositores. En 1758 nace un ingeniero, Agustín de Betancourt, y este fue un ingeniero español, pero acabó en Rusia, y entonces pues gran parte de San Petersburgo la diseñó él y de otras ciudades rusas. En Madrid tiene una calle entre los ministerios y el consulado italiano, y bueno, también tiene un asteroide y todo, o sea que es un ingeniero, una persona importante. En 1801 nace Thomas Cole, que bueno, tiene su cuadro más famoso es
Expulsión del Jardín del Edén y está en Boston, aunque en el Thyssen, si van al Thyssen, pues tienen esta, que es Expulsión, Luna, Luz y Fuego. Esta varía un poco con las expulsiones, las cosas como son. Bueno, siguiendo, vamos con José María Izquierdo. Este era un psiquiatra, también se metió en política. Bueno, pues fundó un sanatorio mental que se llama el Sanatorio Izquierdo, en Carabanchel estaba. Y bueno, pues tiene una calle en Madrid, la calle Doctor Izquierdo, las cosas como son. Pues bueno, pues seguimos con efemérides. En 1851 nace Jaime Ferrán, que fue un médico. Pues si pasean todos por la calle Princesa, y desde la calle Princesa hay unas escaleras que llevan a Maniel, pues allí tiene una fuente y ese es su monumento. Parece ser que luchó contra el cólera y sobre todo y la tuberculosis también. En 1858 nace Ricardo Gil, que es un escritor, precursor del modernismo, pues bueno, poeta, escribió de los 15 a los 30, por ejemplo. Víctor Herrmann nace en 1859, es un compositor, compuso una melodía Indian Summer, y esta melodía se oyó mucho en España porque era con la que se presentaba el consultorio de Elena Francis, ¿no? El consultorio, de eso habría mucho que hablar. Es que mi marido últimamente está muy difícil, Elena, pues tienes que tener paciencia, tiene esas cosas. Bueno, en 1878 nace Alfred Ajor. Este fue un nadador húngaro que, bueno, pues fue arquitecto y fue el ganador que ganó las primeras Olimpiadas de natación en Atenas, en el 98. Fue en el 96, me parece que fue, era el nadador más joven de todos. Era el deportista más joven de todos. En 1878 nace Milan Hoxha. Este fue el primer ministro de Checoslovaquia, para hacer un puerto no muy importante. Lo que pasa es que lo fue justamente antes de que tuviera lugar la invasión de la anexión de Checoslovaquia por parte de los alemanes, la Segunda Guerra Mundial, en las vísperas. En 1894 nace James P. Johnson. Este es un compositor, pianista de jazz, y bueno, algunas de sus películas, de su música ha salido en películas como en Casablanca, por ejemplo. Anastasio Somoza nace en 1896, fue el presidente, fue el último de los Somozas, y fue derrocado por sandinistas. En 1901 nace Frank Buckler, que fue un veterano de la Primera Guerra Mundial, y fue el último que quedó vivo, por eso le decimos. En 1955 nace Emilio Gine Segre, que fue un físico, Nobel de 1959 por el descubrimiento del antiprotón. Luego en 1907 nace Mozart Camargo Wernicke, que es un compositor de música clásica. En 1909 nace Georges Berlioz, que es un cantautor supercentenario. Pues bueno, este era un metodista que cantaba, parece ser que cantaba pues en las congregaciones, y parece ser que tiene un récord al cantar al frente de casi más de 220 millones de personas en vivo. Bueno, ya, seguimos con Alonso Zamora Vicente, que es un filólogo que nace en 1916, asturiano, muy asturiano, léxico asturiano, manual de la lactología española, literario también, hizo un tutor de difuntos. En 1921 nace Zhao Guoqi, que es un pintor abstracto chino. En 1930 nace Sahabuddin Ahmed, que fue presidente de Bangladesh, pero es que ese mismo día nace también. Fue presidente de Bangladesh de 1990 a 1991. Y en ese mismo día nace Hossein Mohamed Esbat, que también fue presidente de Bangladesh del año 1983 a 1990. Y un año después, el 1 de febrero de 1931, nace Ijaddin Ahmed, que fue presidente de Bangladesh del 2002 al 2009. Igual dijeron, este día todos tienen que ser presidentes, lo nació este día. Bueno, seguimos con una escritora, cantante, esta argentina, María Elena Walsh, fue cantante, fue escritora, escribió cosas para niños, de literatura infantil, y fue cantante con un grupo que se llama Lady María. Bueno, un personaje curioso. En 1937 nace Gerardo Massana, que es un músico de los Luthiers. Pues bueno, pues hay un libro, Gerardo Massana y la fundación de los Luthiers. Este era un grupo de música pues, que componía, hacía instrumentos raros, con una palangana hacía una especie de violonchelo, y luego contaban chistes cuando iban cantando. Bueno, un grupo muy curioso argentino. En 1942 nace Terry Jones, que fue actor y era miembro del grupo Monty Python. Pues si han visto la vida de Brian, pues es la madre de Brian. También actúan los Caballeros de la Mesa Cuadrada, muy gracioso, Monty Python buenísimo, sobre todo la vida de Brian. Bueno, Enrique Guzmán nace en 1943. Enrique Guzmán, pues algunos, pues sí, empezamos a mover las caderas con él. Un líder del rock en castellano, traducía las canciones al castellano, también canta un rock de la cárcel. Parecía que tenía mal humor, decía, pero bueno, nosotros no lo vemos muy bien. Yo cuando era pequeñito, pues
Bueno, pues este era mexicano y nació en el año 1943. Bueno, pues seguimos con nacimientos. En 1943 nace Juan José Sánchez Vicente, que es un político, escritor asturiano, pues bueno, presidente del Partido Asturianista, diccionario castellano-asturiano, de lectores de memoria, también escribe. Bueno, en 1963 nace Takashi Murakami. Pues este es un artista, pues es conocido pues, por difuminar pues un poco, cambiar el estilo alto y el bajo. Pues acuñó el término superflat, que indica elementos repacalli. Por lo general son considerados bajos los subculturales, pero los pone como altos. Y miren, tiene un punto las cosas como son. Miren, que señor, ahí está él, delante de un cuadro suyo, todo simpático. Pues nada, si lo quieren mirar, lo pueden mirar, pues merece la pena. Bueno, en 1963 nace Fausto Remitelli, ya vamos acabando, porque fue un compositor de música clásica dificilillo. Él tiene un dominiquí a la periferia del imperio, prima doménica, que para escucharlo hay que tener un poquito de ganas, las cosas como son. En 1968 nace Elisa María Presley, que es pues una cantante, pues fue cantante, pero sobre todo era famosa porque fue la única hija de Elvis y Priscilla Presley. Y luego por los matrimonios, porque primero se casó con Michael Jackson, estuvo casada del 26 de mayo de 1944 hasta 1996, y luego en el año en el 2022 se casa con Nicolas Cage. Eso sí, duró 3 meses. Y bueno, acabamos un poco con Javier Sánchez Vicario, que fue tenista, fue hermano de Emilia Sánchez Vicario, y no llegó tan alto como yo, las cosas como son. Y bueno, acabamos con Laima Gómez, una mujer activista Nobel de la Paz de 2011. Pues bueno, pues esta era de Liberia y hizo una organización para ver si conseguía que hubiera la paz. Entonces puso, parece ser, que a rezar juntos a musulmanes y a cristianos, a mujeres musulmanas y cristianas, pues para conseguir la paz. Bueno, pues me despido de ustedes hasta mañana, que será pues 2 de febrero, a ver cómo están las efemérides. Bueno, hasta mañana, pues muy buenos días tengan ustedes.